Buenas tardes. Como que, oh, ahí está ahí. La verdad que ya no ocupo esta tecnología. Muy buenas tardes con todos, esperando que se encuentren bien de salud. ¿Me permiten unos segunditos, por favor, para que ingresen más personas? Bueno, vamos a continuar ya que por cuestiones de tiempo siempre debemos nosotros ganar al tiempo. Bueno, el día de hoy los he reunido con la finalidad de nosotros poder entender un poquito más sobre la problemática que existe en cuestión de la educación. Nosotros sabemos que en la educación hay muchas falencias en cuanto a las cosas a los estudiantes, cómo están aprendiendo, las metodologías que ellos están aplicando. Entonces, yo les voy a explicar el día de hoy un poquito tengo un material de apoyo para poderles compartir con ustedes. Ustedes, por favor, me confirman el momento que yo les comparto la pantalla. ¿Me permiten unos segunditos? ¿Me escuchaste? Ese bicho está putísimo. No tiene genio de perro. Es que está bien, mi amor, es que está preocupada, está bien. No puede estar contenta tampoco. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar la pantalla? ¿Sí? Listo. Bueno, como les dije, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en cuanto a la educación, que se refiere sobre las dificultades específicas del aprendizaje. Vamos a entender un poquito de qué se trata este tema de las dificultades del aprendizaje. ¿Sí? Nos dice aquí que las dificultades específicas de aprendizaje, o sea, el DEA, son alteraciones evolutivas de los procesos cognitivos involucrados en la adquisición y consolidación de la lectura, en la escritura y en el cálculo, es decir, de los instrumentos básicos necesarios para la escolaridad, como también para seguir estudios universitarios o simplemente laboral. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que estas dificultades se presentan en los niños, empezando por ellos, en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura, en cálculo, en el área de matemáticas, nosotros podemos observar estos tipos de dificultades, en los cuales nosotros pues debemos estar siempre previsto y estar nosotros observando algún tipo de dificultad que tal vez presenten nuestros hijos. Tenemos aquí, aparte de ello, tenemos unos tipos de dificultades específicas que son muy notorias. Tenemos, por ejemplo, la dislexia, la disgrafía y la discalculia. Vamos a hablar un poquito acerca de estos tres temas, ¿sí? En cuanto a la dislexia, que nosotros podemos observar aquí en el gráfico, el niño se siente consternado, confundido. Tenemos aquí diferentes formas de las letras, podemos observar aquí. Yo les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la dislexia, ¿sí? La dislexia o dificultad para leer nos dice que es la dificultad para percibir, una palabra hablada como una combinación de sonidos distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos al estudiante, escriba tal cosa, el niño lo va a hacer, pero de una manera bien complicada. Tenemos aquí unas características en cuanto a la dislexia. Nos dice que la dislexia es la dificultad para aprender el abecedario. También se presenta errores continuos y pausas durante la lectura.
Existe la velocidad lenta en la lectura y cuesta comprender lo que lee y lee mal los enunciados. Evita o prefiere no leer delante de la clase. Esas son una de las características en cuanto a la dislexia. ¿Y cuáles son las causas que podemos nosotros observar? Nos dice que son antecedentes familiares de dislexia u otras dificultades de aprendizaje. También hay diferencias individuales en las partes del cerebro que permiten que haya una lectura incorrecta, ¿sí? Nosotros tenemos otra causa que nosotros también podemos observar en los estudiantes, que es la discalculia. ¿Qué nos dice que es la discalculia? Es la condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y tareas que involucren las matemáticas. Todo en cuanto a las matemáticas, nosotros podemos observar que el niño tiene dificultad. ¿Cuáles son las características que presenta? Dificultad para aprender la numeración, dificultad para aprender las tablas de multiplicar, el cálculo mental es lento y con errores. También resulta difícil hacer operaciones, como de pequeños, las sumas, las restas, las divisiones, etcétera. Ellos van a presentar este sinnúmero de falencias entre las que mencionamos. También comete muchos errores en los problemas de matemáticas. Entonces nosotros podemos notar en un niño cuando siente esa frustración de no poder aprender las matemáticas, las sumas, las restas. Entonces nosotros ya podemos observar ese tipo de falencias y podemos darnos cuenta que está teniendo el niño un problema. ¿Cuáles son las causas? Entre ellos de la discalculia es el déficit cognitivo en la representación numérica. Tiene también un déficit cognitivo que impide el acceso a la información almacenada en el cerebro y alteraciones cerebrales o neurobiológicas. ¿Sí? Esto quiere decir que hay fallos de maduración neurológica, hay alteraciones psicomotrices, incluso problemas de memoria, y la relacionada con el medio ambiente, como la exposición de la madre al alcohol y drogas, y en el útero el nacimiento prematuro. Entonces, todas estas son las causas que un niño presente lo que es la discalculia. Bueno, tenemos la siguiente. Otro problema que también es notorio en cuanto a los estudiantes es la disgrafía. Miren cómo está aquí este ejemplo. Miren si ustedes pueden observar la letra. Sí, no es tan legible. Nosotros podemos observar que existe un problema, un déficit aquí. Entonces, esta es la disgrafía. Miren, ustedes pueden observar que no está clara la letra. Entonces, vamos a saber cuál es, qué significa la disgrafía, ¿ya? Nos dice aquí que consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura. Sea ello, no pueden utilizar bien lo que es el lápiz, el bolígrafo, el rotulador, entre ellos, de la forma adecuada para escribir de forma legible y ordenada. Entonces, por eso nosotros podemos observar este déficit que existe, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la disgrafía? Tenemos lo siguiente, que hay la inexistencia del trastorno neurológico intelectual que sea lo suficientemente importante como para justificar el trastorno, dice también. Los trazos no se mantienen uniformes. Nosotros podemos observar que ellos inician de la parte de adelante y al final salen de la línea. Entonces, también podemos observar cuando hay distinto tamaño en palabras y letras, ¿sí? Los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos. También nosotros podemos observar aquí las dificultades para organizar las letras dentro de la palabra o frase. Sí, ellos presentan todas estas características, un niño que presenta la disgrafía. También las posturas de ellos son incorrectas, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros podemos observar con claridad cuando nuestros hijos están teniendo ese tipo de dificultad. En este caso, como les digo, que es la disgrafía, ¿sí? También nosotros tenemos aquí cuáles son las causas de todas ellas, ¿sí? Puede ser, como les dije hace un momento, son causas neurológicas o causas psicomotrices que ellos pueden presentar. Nosotros también podemos observar aquí en este material que existen unas semejanzas. ¿Sí? Las semejanzas de todas ellas son frecuentes en la etapa escolar.
son problemas de procesamiento de información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente, lamentablemente. Son dificultades intrínsecas que suelen deberse a un trastorno en el sistema nervioso. Entonces, todas estas nosotros podemos observar en nuestros hijos cuando existe algún tipo de dificultad, ¿sí? También tenemos lo que son las diferencias. Las diferencias en el caso de un niño que tiene dislexia o niña, nosotros podemos ver que se resiste a hacer tareas o actividades que involucran la lectura. Ellos dicen, no, yo no quiero, yo no me gusta, o se ponen tristes o se ponen molestos cuando quieren o cuando les ponen a hacer ese tipo de actividades. En el caso de la discalculia, tienen dificultades para entender y seguir instrucciones. Entonces, nosotros podemos estar pendientes como padres, podemos observar ese tipo de dificultad que presenta. En el caso de la disgrafía, las diferencias son que existe escritura ilegible y desorganizada, como les dije hace un momento. Entonces, estas cosas nosotros podemos observar en nuestros hijos, podemos observar en los niños. En mi caso como docente, yo puedo observar en mis niños si presentan alguno de estos casos y nosotros tenemos que tratarlo, tenemos que trabajarlo de una manera unificada. Me refiero con ustedes. Ustedes, pues también, si ven algún tipo de estas dificultades, pues tenemos que trabajarlo, sea de parte de ustedes como padres o de mi parte como docente. Como madre también, que también tengo hijos. Entonces, eso es en cuanto al material que yo les he aportado para el día de hoy. Les agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes, esperando que ustedes me hayan entendido o tal vez tienen alguna pregunta que me puedan hacer, una inquietud tal vez. ¿No? No, de mi parte no. He entendido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces eso es en cuanto al material. Nuevamente agradecerles por el tiempo que se han dado para estar en este momento para aprender un poco más de las dificultades de aprendizaje que existen en muchos niños, ¿no? Entonces agradecerles por su presencia y bueno, pues nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, se cuidan mucho y hasta la próxima. Igualmente, gracias.